¿Qué es One Way Data Flow en React? Flow se le mete a la nena, como en la playa cuando se te mete entre las... No tiene que ver con el flow bellacoso que te hace perrear hasta el piso. Es más una forma de diseñar jerarquías de nodos o árboles de componentes en React y sobre la comunicación entre ellos. Se trata más de limitar el flujo y la mutación de los datos que vienen del servidor en un solo nivel, el del padre. Hace un par de años yo no terminaba de entender este concepto. Era tan obvio que no me hacía sentido. No lograba entender por qué era importante. Claro, le pasamos props a los componentes hijos, ahí está. Eso es el One Way Data Flow, ¿no? Pero ahora, después de mucho código de principiante y de escribir muchísimos componentes que nomás no hayan por dónde comunicarse con su padre, como tu amiga que se quedó esperando que su papá volviera de comprar cigarros, hoy en día mis componentes favoritos son los componentes dump o presentacionales, que no tienen por qué estar al pendiente de nada, solo demostrar sus props, sus datos, los más frescos. Deben ser como televisiones que reciben los datos de la señal, los interpretan y los muestran, nunca los modifican. Fíjate, las TV también tienen un estado interno y local, el canal actual y la cantidad de canales. Y eso no lo ponen en un estado global en Redux, ¿verdad, Juanito? En esta entrada me dispongo a explicarte por qué pienso que el One Way Data Flow se trata más de una forma de pensar y un patrón de diseño que solo de pasar props. Justo por eso, hoy en día la documentación de React toca este tema con el título Pensando en React. Vamos a ver si te puedo ayudar a visualizar esto mejor. Pensando en React. Imaginemos un árbol de componentes de solo dos niveles. Un padre, container, y tres pequeños y saludables hijos, title, avatar y subscribe. Container y su familia son muy felices, aunque él es un padre estricto. Container sabe muy bien cómo utilizar fetch para adquirir datos desde el servidor. Es un componente muy bien conectado y no le representa esfuerzo conseguir recursos para su familia. Así, ninguno de sus hijos tiene que trabajar para conseguir los recursos que necesitan. Avatar es creativa y le encantan las imágenes, pero aún es muy pequeña, mientras que Title es el mayor de todos, siempre preocupado por quedar bien. Subscribe es el más inquieto de los tres, es muy extrovertido y le gusta conocer personas nuevas, pero regularmente se mete en problemas. Todos ellos conforman este ejemplo. El último problema en el que Subscribe se metió es que descubrió sus props. Ya le brotó pelo en todo el cuerpo y también descubrió un input que es parte de su JSX. Lo anduvo explorando a pesar de que su papá le dijo que jamás se tocara ahí, pero buscándole, Subscribe encontró algunos props que puede utilizar, Value y OnChange, pero no sabe cómo usarlos, así que se puso a buscar por internet. Subscribe buscó bastante y encontró mucho ruido sobre estados globales, Redux, Xstate, Sustand, JTAI y también encontró mucha paja sobre Context. Pero toda esta info le parece abrumadora y prefiere simplemente implementar un estado local y jugar con el OnChange. Así que decide preguntarle a su amigo alcohólico, UseState. Este amigo es muy amable, pues le proporciona lo que necesita. Subscribe se ve algo así ahora. Ok, Subscribe tiene un estado donde almacenar el texto que el usuario escribe. Muy bien. ¿Cómo se los mandamos al servidor?, le pregunta a su amigo sin recibir respuesta. Como Subscribe tampoco puede preguntar a sus hermanos, pues en React los nodos hermanos no pueden comunicarse, igual que Subscribe, sus hermanos solo pueden recibir información de sus padres. Así que decide entonces preguntar a su papá. Container, padre de Subscribe, no tiene problemas en crearse un método sendSubscriber y comunicarse con el servidor. El problema se encuentra en que Container no tiene acceso al estado local de su hijo, Subscribe. Entonces, ¿cómo hacemos para que Subscribe pueda entregar el correo electrónico del usuario al componente padre Container? ¿Cómo chingados pasamos el estado?, se preguntó Subscribe y echó a llorar. Intentos chafas,
Muy a menudo me toca leer código al que yo llamo chafa, o que es muy susceptible a fallos, difícil de mantener y complejo, que dificulta el razonamiento sobre sí mismo. Este tipo de código representa nuestra forma de pensar sin el One-Way Data Flow. Este sería un ejemplo de código chafa. Parece inofensivo y común, ¿verdad? Pero hemos agregado un prop a nuestro componente. También hemos colocado una llamada opcional a onChange. Con este pequeño cambio, ahora podemos comunicar al padre. Pero también estamos repitiendo algo de código. Y hasta se siente como que aquí hay estados de sobra. ¿A poco no? Lo peor es que, con todo esto que agregamos, ahora el padre necesita un estado también. Pero espérate, que tengo otros ejemplos de código chafa, como este que agrega sincronía y efectos secundarios a nuestro ejemplo, para que la cabeza duela en serio. Seguro que has visto código así. No lo haga, compa. Esto se puede resolver de una manera simple. Volvamos a nuestra historia y veamos cómo. Salvemos el día con el One-Way Data Flow. Después de presentar todas estas opciones, Subscribe guardó silencio y permitió que su padre, que ya era un senior, le explicara qué es el One-Way Data Flow. En todos los casos, se trata de subir el estado un nivel, al padre. Y también de que solo el padre posea los estados necesarios y lo más importante, que solo el padre los pueda cambiar. Sus hijos solo recibirán props y composición. No me refiero a estados locales de componente, como booleanos para tabs o índices o switches. Me refiero a estados que almacenan datos relacionados al usuario, como su correo. Puedes aprender más sobre composición en el enlace que te dejo. Su padre le explicó de dos maneras. Primero, la más común y que la mayoría de los developers React profesionales usan, escuchando cada uno de los cambios en el input. A esto se le conoce como componentes controlados. Ahora que el estado le pertenece al padre y solo al padre, ninguno de sus hijos es responsable de conseguir o mantener recursos, solo el padre. Así que, si alguno de sus hijos tiene que reaccionar al usuario, como con un onChange, lo único que necesita saber es cuál es el prop a usar. En este caso, la función dentro de onChange. Subscribe puede enviar el email a su padre con su prop onChange en cada momento. No necesita saber nada más. Nada sobre la vida mafiosa de su padre, ni enterarse de que los recursos que consigue están bañados en sangre. Welcome to the family. Welcome to the family. Este era el típico demo de React que veías en todas partes, por ahí del 2020. onChange everywhere. Siempre me pareció mucho trabajo para formularios grandes. Te voy a enseñar una manera mejor. ¿Cómo lo haríamos con flujo de datos unidireccional? La segunda forma que le mostró su padre es la favorita de tu servilleta. Se trata de pensar menos en JavaScript y más en HTML. Mira nomás, qué chulada. Lo primero que debes observar aquí es que Subscribe ahora es display, o de tipo display. Nada de manejar su propio estado. Ni siquiera tiene que usar props, solo pasar una referencia. Con esto puedes armar todo el form como un display y tener todos los datos en el ref. Pero claro, esto también se puede hacer de manera más tradicional. Si no te gustan los forward ref, hagámoslo interceptando el onSubmit, por ejemplo. Esta función va a interceptar el onSubmit del formulario y por eso queremos prevenir el refresh de la página. Aquí estamos echando mano de nuestra vieja amiga, la etiqueta form, que nos ayudará a sacarle el valor a Subscribe, gracias al evento onSubmit. Podríamos mudar la etiqueta form dentro de Subscribe, pero así es mejor. Podemos componer el formulario con más inputs reutilizables, dump y presentational, o de display components. Yo prefiero llamarle componentes de display o solo display, y a veces erróneamente les llamo dummies. Todo esto se complementa de forma maravillosa cuando agregas composición, manteniendo el manejo del estado en un solo nivel y utilizando componentes de display, componentes que solo representan sus props. Es como meter tu mano en un guante de lana suave y que se ajusta perfectamente a la forma de tus nudillos. Y ahora te pones el otro. Es hora del último ejemplo y ver si todo esto ahora te hace mirar un poco diferente.
Es bonito utilizar los estados de tu modelo directamente. Tenemos nuestra función que va a generar la mutación o el post request. Y en este ejemplo tenemos tablas y tenemos algunos otros componentes, todos explotando la composición para mantener el estado en un solo nivel. Mi intención no es confundirte con este ejemplo, sino que puedas ver este grupo de componentes ya no solo como JSX y props, que los mires como componentes que se emplean de forma eficiente, porque utilizan un flujo de datos de una sola dirección, explotando la composición para este fin. Pero lo más importante, y lo que quiero que te lleves, es que solo su padre maneja el estado de todos los componentes en un solo lugar. Maravilloso, ¿no? Ahora ya sabes a qué nos referimos cuando hablamos del One Way Data Flow. Tiene más que ver con mantener el estado y sus mutaciones en un solo nivel. Estos ejemplos están extremadamente simplificados a propósito y con fines educativos. Estoy dejando por fuera muchos más conceptos, como cuando se trata de una tabla CRUD. Por ejemplo, ¿cómo sería esta comunicación? Si este contenido te parece útil, no dejes de compartirlo con tus amigos. Así me motivo para crear más contenido relacionado y complementar este. Yo soy Héctor Bliss, esto es Fixter Geek y nos vemos en el siguiente. Oh my god!